Bienvenidos a otro capítulo de Guerra de Viniles y bueno, pues seguimos en esta situación de las historietas mexicanas y bueno, pues vamos a platicar de un capítulo muy interesante de la historieta nacional y bueno, pues vamos a platicar de Memín Pinguín. Por ahí muchos hablaban de Memín Pingüín, así era conocido en muchos ámbitos de barrio, pero era Memín Pinguín, referente a que era un pingo, un chavito, ¿verdad? Pues que era muy inquieto y que pues hacía de las suyas. Este Memín nace en las series de Almas de Niño de 1943, una de las primeras historietas creadas aquí en México y bueno, pues estaba editada en el diario de historietas del Pepín, por eso muchos de estos cuentitos pues así les nombraban, vete por el Pepín, vete por el Paquín, porque eran esos periódicos donde empezaron a aparecer estas tiras de personajes creados ya aquí en nuestro país y bueno, pues original de la señora Yolanda Vargas Dulce. Y bueno, pues le doy entrada al máster de máster que ya está acá bien preparado para analizar pues a este otro personaje clásico de la historieta mexicana. Máster se está cayendo, hágase un poquito para el centro porque si no van a decir quién es Memín, el que está en el fondo o es el que está hacia el frente. Ahora si ahí está el máster de máster, nada que ver, ahí vieron ya la pues bueno, pues ahí el contraste, ¿verdad? De blanco y negro. Así como Le estoy picando los ojos al pingüín. Pingüín, no, malvado. Así es que, pues bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Guerra de Viriles en YouTube. Por supuesto, bueno, vamos a hablar de esta historieta mexicana que también tiene pues una formación totalmente familiar, que va muy ad hoc a toda la familia, que como lo comentaba el buen Yacomán, pues queda por esta señora nacida allá en el estado de Tabasco. Ay, no vamos a hablar de Tabasco como que hablar del 4 y la no T con... empiece. No sé qué nos da, como que nos da un poco de escalofrío. Pero obviamente Mimín Pingüín, que sí, pues todo un personaje, un niño adolescente de entre 12 14 años, demasiado inquieto, que no llegaba a hacer un tipo de maldades al estilo de lo que usted ha escuchado de repente con esos niños que con la tecnología se han vuelto pues, un poco más problemáticos, pero obviamente pues este niño afroamericano que tal vez esta señora que lo creó, como comentó el buen Yacomán Yolanda Vargas Uche, pues bueno, tiene este significado obviamente que habla acerca de aquellos niños que vieron esa década de los 40, de los 50, de los 60, que bueno, enfocado esto a esta aparición de la historieta ya por 1900, pues ya en el 62, pues obviamente habla de que pues, la discriminación en México se ha mantenido, pero ya realza un poco esto, ¿no? De que hablar de que, bueno, la problemática del nivel familiar, socioeconómico, no importa, simplemente la amistad muy amena, muy humilde de este personaje que pues empieza a juntar con tres niños que alguno de ellos pues forma parte pues de las jerarquías altas de la sociedad, que también poco a poco empieza a tener un poco de conciencia. Cada personaje lleva algo psicológico que no simplemente banal, de simplemente aparecer y que pues obviamente tengan aventuras. No, simplemente cada personaje tiene una historia, pues una desintegración familiar, algunos problemas económicos que los llevan por supuesto a llevar algo diferente, alguna aventura que dentro de la infancia pues alguna vez llevamos a tener. Y pues aquí a lo que vamos a enfocar, Gerta, acerca del buen Mimín Pingüín, que era un pingo, que bueno, también este nombre proviene del esposo de esta señora, de Yolanda Vargas Dulce, pues su esposo Guillermo de la Parra Loya, que bueno, de cariñito le decía pues Memín, obviamente viene la connotación, obviamente por el nombre, y desde cómo se inspira esta señora que también creó esta dramática pues historieta de lágrimas y risas, que bueno, esta apareció en 1962, de la cual ella pues es culpable de todos aquellos que lloraron y leyeron esas historias que tenían un fin tal vez pues feliz, tal vez melodramático, pero tenían una historia pues que obviamente dentro de las familias mexicanas de esa década pues era obviamente plasmada en estas historietas. Estamos hablando de Rubí, también de otras que también Yesenia. Yesenia, caray, que esta gitana que siempre buscó un futuro, nunca buscó
la avaricia, la ambición. Bueno, mejor me la voy a comer, que me inspiré y perdí el capítulo final de No, pues ese. se proyectó de manera tremenda el Máster de Máster. Tragan un Y pañuelo. no, ya está llorando. Pues cuántas señoras no leían esa revista. Y bueno, me voy a hacer a un ladito para que ustedes miren, ¿verdad? Pues la fotografía de Yolanda Balcas Dulce, que aquí aparece con su hermana. De ellas hicieron un dueto, ¿verdad? Un dueto musical llamados Rubia y Morena. Ahí ustedes ven a la morena es Yolanda y la güera es Elba, su hermana. Pues esta Yolanda Vargas Dulce, que nació en 1925. Imagínense ya qué juventud tenía en 1942 cuando está ya editando ahí en ese periódico semanal de los Paquines, ¿verdad? Y bueno, pues empiezan a aparecer ya estos dibujos del Memín Pinguín. Y hay que recordar pues que desde ahí se manejaba ya ese entramado, como platicaba el máster, discriminatorio. ¿Quién era Memín? Pues era un afromexicano, ¿verdad? De todas estas personas que pues muchos de ellos en Tabasco, otros de ellos pues manejados oriundos de Veracruz y bueno pues siempre enarbolados y estigmatizados como un niño, ¿verdad? De una aptitud intelectual muy baja, perezoso y que sobre todo pues era el hazmerreír. A la gente le gustaba divertirse con las aventuras de Memín Pinguín porque, bueno, pues siempre hay un prietito en el arroz, por así decirlo, ¿verdad? Siempre está el gordo de que nos tenemos que reír o nos queremos reír, del negrito, del chaparro, y bueno, pues todo esto estaba caracterizado precisamente en una mujer de bajos recursos y hablábamos de la mamá linda, la famosísima mamá, que bueno, pues enarbolaba esos principios de la hermosura, de los lazos familiares, de cómo pues podemos rescatarnos, ¿verdad? Aunque seamos los más malos de la escuela, llegamos a casa y nos sentimos protegidos. Eso era Memín Pinguín, que bueno, pues ya entrado los 2000 fue rechazado, ¿verdad? Sobre todo por esas asociaciones de afromexicanos e incluso afroamericanos en los Estados Unidos, que generó un boom y ya lo vamos a platicar posteriormente por qué se generó esto. Pero bueno, pues de inicio hay que hablar de un personaje que aparece efectivamente como lo puntualiza el máster de máster de el apócope, ¿verdad? De Guillermo de la Parra, que posteriormente junto con Yolanda Vargas Dulce pues fundan la editorial Vid. Pero bueno, pues todos sus personajes eran como muy cotidianos y los retrató de todos los amigos que tenía Guillermo de la Parra, o sea, el original Memín, no afromexicano, pero sí el esposo de Yolanda. Y bueno, pues todos esos personajes, compañeros de la primaria de Guillermo en la colonia, en este barrio bravo de la colonia Guerrero. Y así pues vimos muchos personajes que cada uno de ellos pudieron ser incluso protagonistas de su propia historieta, porque pues vamos a hablar de varios de ellos, ¿verdad? El Carlangas, el Ernestillo, el Ricky, y bueno, pues también de la Malinda, del papá de Memín Pinguín, que era pues un recolector humilde de basura, que posteriormente pues se dice que pues falleció por ahí apachurrado, aplastado por caballos que le pasaron encima. De verdad tenía unos toques melodramáticos muy fuertes y bueno, pues lo comentaba el máster referente a que eran pues familias disfuncionales propias de la época, madres solteras, papás, ¿verdad? Pues que se habían separado de la mamá por no haber querido pues hacerse cargo de alguno de sus hijos y bueno, pues se retrataban esas vecindades, esas historias de la primaria y sobre todo pues por ahí un personaje muy fundamental, el profesor, ¿verdad? Un profesor que aparentemente pues era originario del estado de Veracruz y que era el que iba enderezando los caminos de estos niños que llegaban a la primaria pues ya pues dolidos de esa situación familiar, algunos con poder económico y yo me pongo a pensar cómo era posible que pues alguno de estos niños que tenía mucho dinero y que vamos a platicar un poquito después de él, pues no estaba en una escuela particular, maestro, porque ya lo había y sobre todo esas escuelas clericales, ¿verdad? Pues que eran las que dominaban en aquellas épocas y que se creía
que bueno, pues la educación con la religión era algo fundamental. Incluso en Memín Pinguín pues, se tocaron temas así muy áridos que pudiéramos manejar en la actualidad, pero que se relacionaban con las creencias religiosas, y en un momento pues les vamos a poner ahí una imagen donde está la morena del Tepeyac y Memín Pinguín rezándole. Y bueno, pues qué decir de todas las costumbres africanas que también se llevaron a esa época, y que ahí sí como que le tuvieron un poquito de miedo de representar el santerismo y todo lo que venía de el África estacionaria en Cuba y que llegó a Veracruz, a nuestro país México. Sí, claro, también por supuesto hay que hablar de esta influencia pues étnica que llega a la costa del Pacífico para enfocarnos un poco en lo que es el estado de Guerrero, donde bueno se mantiene más esta zona dentro de lo que fue lo afroamericano, que aún también se mantiene este tipo de raíces, pero con Mimi Pingüín y bueno, pues su mami que era demasiado enérgica, muy disciplinada, Eufrosina, que es muy conocida. Obviamente, pues tiene todo su puesto, todos sus orígenes dentro de la colonia Guerrero, como lo comentó el buen Yacomán, que es donde se inspira pues esta señora que lamentablemente, bueno, ella fallece en el 1999, Yolanda Vargas Dulce, que bueno, ella se inspira mucho en esos personajes con los cuales pues ellas crecieron y pues tuvieron ese contacto de la cual se inspiran dentro de la caracterización de cada personaje. Estamos hablando del buen Ricardo, que bueno, era el de la banda de Ben Penguin, que bueno, era el de nivel económico muy alto, que bueno, al inicio de la historieta, pues es un personaje pues demasiado muy pedante, que obviamente pues no acepta tener una amistad con un chico, con un niño de color, que estamos hablando ya de la discriminación que se estaba dando en México con las influencias que teníamos de la sociedad estadounidense, pero poco a poco se va dando cuenta que obviamente el color no es importante, al igual que la vida de los otros dos amigos, el buen Carlangas, el buen Carlitos y también del buen Enrique, de Enriquillo, y también tienen pues una formación familiar que los va enfocando poco a poco a poder adentrarse dentro de una unidad, dentro de la amistad de lo que es la infancia. Estamos hablando del buen Carlangas, cara, que pues lamentablemente pues él viene de una familia disfuncional, su madre para poder solventar toda esta vida económica pues decide recurrir a trabajar en un cabaret donde pues por circunstancias accidentales pues el buen Carlos la encuentra pues con un parroquiano, obviamente no. El trauma de ese Sí, número, bueno, ¿no? Puede ser. para Carlos fue algo totalmente, pues muy traumático, caray, pensar que, pues él no pensaba que, pues que su madre trabajara en un tipo de tugurio en el cual, pues bueno, para solventar la situación económica, pues tenía que trabajar, pues durante la noche, tal vez por la madrugada, no cayendo dentro del otro ámbito que era la prostitución, simplemente era una fichera, para enfocarlo un poco más, pero pues Carlos, un niño que totalmente no conoció a su padre debido a este tipo de desavenencias, pues que no había esa parte paterna, pues obviamente pues en una aventura que tienen con esto, con sus amigos, pues se encuentra que su madre trabaja en un tugurio, así, algo que después él se arrepiente porque obviamente tiene la conciencia de que pues no había otra opción para sobrevivir, y hay un capítulo en el cual dentro de la historieta pues él perdona a su madre, cara, y también esto era en papel sepia, muchos también leímos esa historia de la cual pues los crush o los amores dentro de la infancia, de la adolescencia, se denotan mucho. Estamos hablando por supuesto enfocándonos en lo que es la década de los 60, donde no había tanta tipo de subversión sexual, obviamente simplemente eran pues algunos pues amores platónicos de los cuales pues muchos crecimos, algunos nos quedamos con la idea, oye, pues es que me enamoré de esta chica, pero no le pude decir algo porque no tenía aquellas palabras que salían del interior. Mejor viene el buen Yacomán. Ya se volvió a enamorar más, no puede No ser. puedo más. Es que efectivamente esos cuentos retrataban una cruda realidad, algo que estaba sucediendo en esas épocas, y efectivamente ese Carlangas que, bueno, pues su papá tenía dinero, pero se tuvo que separar
de la mamá una vez que lo conciben por la abuela mala, la dominadora que los separa de esa mujer que no te conviene. Y bueno, pues hay un capítulo bien interesante, aparte de ese donde encuentra a la mamá, pues ahí bailando, pues con los parroquianos que acudían a esos lugares, ¿verdad? Y bueno, pues posteriormente en un atropellamiento que sufre por parte de su mismo padre vendiendo periódicos, él no, el papá tenía mucha lana, pues así es como lo conoce. Este personaje que era el más fuerte, pero también agresivo por todas estas situaciones que había vivido y que incluso en uno de los capítulos pues cae al tutelar, que en aquellos tiempos era la El correccional Jaibo. de menores. Exactamente, maestro, nos El podemos guacho. Ah, no, ese no. remontar a esas películas de verdad como Los Olvidados de Buñuel, Los Olvidados del que usted está comentando, este famosísimo Jaibo, donde se van rompiendo esas estructuras. Y bueno, pues esta historieta que tuvo más de 372 capítulos semanales, ¿verdad? En esa impresión sepia, obviamente la carátula a todo color, pero todo lo que veíamos en el interior pues eran 32 páginas sepias que pues retrataban a estos personajes. Y bueno, pues hay que hablar de historias de culto, pues esta es una historia de culto que bueno, pues ustedes saben, pues esa hermandad que se tiene con la gente oriunda nacida en las Islas Filipinas que fueron parte de la Nueva España, ¿verdad? De esa colonización ibérica que, bueno, pues incluso fue una revista de lectura obligada allá en las Islas Filipinas antes de la intervención y de que pusieron su pie sucio los gringos, donde, bueno, pues actualmente sabemos que el idioma oficial allá es el inglés, pero en ese intermedio pues estaban pues estas lecturas en español originarias aquí en nuestro país y por eso hay esa hermandad, esa idiosincrasia muy particular, muy parecida de pues la gente que vive en esas partes lejanas asiáticas y bueno pues lo que vivimos acá en la actualidad. El Memín Pinguín ha sido incluso reimpreso en muchísimas ocasiones. Hablábamos del inicio en el 43 y posteriormente reediciones en los 50, en los 60, en los 80 e incluso ya en el siglo actual, en el 2002 y ya últimamente en el 2005 donde aparece ese boom, donde pues ya se genera ese rechazo, ¿verdad? Por la discriminación hacia los personajes. ¿Por qué tenía que ser la mamá de Memín Pingüín una lavandera? Su papá un recolector de basura. Una mujer, ¿verdad? De escasos recursos, chaparrita, gorda, que tenía, por así decirlo, pues prácticamente todos los defectos que se le podían poner a una mujer, ¿verdad? Que no tenía educación, pero que pues afianzaba esos valores familiares que muchas veces hemos perdido y en la actualidad pues pareciera que se va desintegrando esa estructura familiar. Dentro de lo positivo de la revista de Memín Pinguín yo creo que es lo afortunado ver cómo todos estos niños, personajes fundamentales, ¿verdad? Ya hablábamos de Carlangas, también hay que hablar de Ernesto y de Ricardo, que eran sus amigos, la famosa pandilla de Memín Pinguín, donde todas estas familias eran completamente disfuncionales, ¿verdad? Porque veíamos a este Ernesto, que era el más pobre, incluso más pobre que Memín Pinguín, decíamos, ¿cómo es posible que haya más pobreza de lo que se vivía ahí con la señora Eufrosina y Memín en su casita, ¿verdad? Lavando ropa ajena, ¿verdad? Pero pues ahí aparecía algo que decimos, de lo pobre, lo bonito. Decían pobre, pero remendadito. Pues Ernesto era el más inteligente y su papá muy trabajador, un carpintero que había quedado viudo, ¿verdad? Y que él pues se emborrachaba para poder hablar con la mamá, ¿verdad? Con su esposa amada. Y bueno, pues ahí otro de los capítulos desgarradores es cuando Ernesto se emborracha más a pesar de esa inteligencia de que era el que llevaba los dieces a la casa y bueno, pues se tuvo que emborrachar para poder hablar también con su mamá. O sea, imagínense qué historias tan desgarradoras. No necesitábamos telenovelas, teníamos esos cuentos que parecía que eran hermosísimos
pero que teníamos esa situación de tristeza. Ya, Allá al fondo ya estamos no, viendo ya no al puedo. señor No. Sixto Valencia, que fue ya el dibujante más importante de este muñequito, que ya al final de este capítulo quieren saber qué pasó con él. Bueno, pues lo vamos a comentar para que se den cuenta cómo arrancado también de esas historias, siendo parte de lo mismo, pues él pues se siente como con una deuda con todo el pueblo mexicano cediendo los derechos. Bueno, pues ya se secó las lágrimas el máster de máster porque se está acordando de todos esos Caray. capítulos de Memín Pinguín. No, es que sí, de repente se te escurre aquí una lágrima porque ya no tenemos agua, caray, pues ya tengo ¿Qué? No bastante estamos en sed. Monterrey, no estamos en No, Monterrey. siempre saludo para toda la banda por Monterrey. Y bueno, pues hablar de este personaje del buen Ernesto. Bueno, el buen Ernestillo, que bueno, él se apellidaba Vargas dentro de la historieta. Pues sí, pues él sufre también este contraste totalmente de la disfunción familiar. Su padre, que era totalmente, pues una persona trabajadora, era carpintero, que lamentablemente, pues para ese tipo de momentos en el cual pues, la soledad lo albergaba, pues necesitaba de este líquido que no necesitamos en este momento, pero ¿qué Sí, haces? O sea, una agüita de cubetero, trasche. otra, cubetero del capítulo de Chicas de Cabaret, no, obviamente, pero pues sí, Ernesto llega un momento en que llega a tener esta tentación de también conseguir ese tipo de pues desahogo mediante el alcohol, pero bueno, su padre lo enfrenta y le dice la verdad que realmente el alcohol no es necesario para desahogarse y para olvidarse obviamente de este tipo de problemas, y es lo que él lo entiende debido a ese tipo de accidente, que bueno, Ernesto era la persona más fuerte del grupo, era demasiado, de un carácter pues demasiado reacio, pero era muy comprensible con lo que le sucedía, por supuesto al buen Carlangas y también al Memín Pingüín, que pues bueno, también la viuda, bueno, la mamá de Memín Pingüín, pues también hacía todo lo posible para sacar adelante a este personaje que era demasiado inquieto, que llevaba buenas calificaciones, pero era totalmente una persona que podía hacer todo tipo de aventuras. De hecho, hay varios capítulos como los que estaba el buen Yacomán, que bueno, se andan rondando en un cementerio, andan también salvando mascotas, pero también se nos olvida este personaje que los mencionamos al principio, el buen Ricardo, que bueno, él a pesar de tener de ser una familia de altos recursos económicos, también sufre las desavenencias debido a lo que es el dinero dentro de lo que son este tipo de estatus social. También hay unos aferes ahí con su padre, también con su madre, de la cual pues él se da cuenta de que dice, pues el dinero no lo es todo, o sea, esto es un vicio totalmente que pues el dinero no va a hacernos ni felices ni infelices, pero hay que contrarrestar todo esto mediante lo que es la experiencia de la vida. El güey, pues Ricardo al principio pues no le parecía pues muy bien pues tener la amistad con un niño de escasos recursos y por supuesto opuesto al color de piel, que era totalmente discriminatorio. ¿Por qué esta historieta no se llevó a una radionovela o la televisión? Por este mismo contraste que estamos hablando, de que obviamente dentro de la televisión mexicana y la sociedad también, pues esto de la discriminación no era muy, por supuesto, un tema muy desdenable. Simplemente hay películas de las cuales hablaban de este tipo de discriminación, como Píntame Angelitos Negros, que hablan de este tipo de situación, que bueno, las personas de este tipo de color pues no eran aceptadas en la sociedad, por lo cual esta historieta no tuvo este tipo de resultado dentro de la radio. Obviamente sí hizo un proyecto, pero obviamente totalmente negado, porque no era muy ad hoc, no era muy representativo para la sociedad mexicana. Así es que estamos hablando de que ya estamos hablando de hace bastantes décadas pasadas, de la cual la discriminación era totalmente real. O sea, no podías hablar de una persona de color que tuviera tantas características pues de este tipo de intelecto para llevarla. Era un contraste, obviamente, pero esa historieta tuvo un éxito demasiado rotundo, por lo cual se siguieron lanzando varios ejemplares, de los cuales el punto esencial o la hipnosis era de que también dentro de la niñez se podía manejar lo que era el aprendizaje de no tener ese tipo de pues simplemente de discriminación
o vaya la redundancia, de tener que ser todos iguales. Obviamente era la cruda realidad de lo que estaba viviendo en México y no, por supuesto, tenías que dejar a un lado a las personas de escasos recursos. Estamos hablando de la película de Los Olvidados, retomando un poco de que ese México que no se conocía era totalmente real. Obviamente a nivel mundial se sabía que México había tenido un crecimiento totalmente pues máximo después de lo que fue la posguerra de la Revolución Mexicana, pero aún así los prejuicios sociales y discriminatorios se seguían manteniendo en todos los ámbitos, bajo, medio o alto, dentro de lo que se vivió en esas décadas, y por eso pues esta chica Yolanda Vargas Dulce pues dice, sabes que ese punto es muy importante porque sabemos que en México, dentro de lo que es la situación social y económica, no se puede dejar a un lado esto, que dentro de los medios de televisión, que eran muy pocos, sabemos que eran los que mantenían dentro del entretenimiento, no podían dejar de mostrar lo que era el otro México desconocido, que nada que ver con la revista, pero era parte de que esta historia de niños que tenía un aprendizaje totalmente muy contundente daba a conocer que pues últimamente esto se sigue dando, pero es un ejemplo claro de que esta chica pues daba una introspección de lo que muchos no querían conocer, no querían saber, o tal vez no les importaba, que no era de importancia. Sabemos que dentro de la publicidad, medios de comunicación, siempre que tienes que dar una imagen pulcra, que tiene que tener un estereotipo, pero obviamente hablar de este tipo de personas que no formaban parte de, no era obvio para el marketing, para la venta. Así es que si usted recuerda, si es de la época de los 60, que con mucho respeto, qué bueno que todavía siguen vigentes, guerra de viniles, se dan cuenta que en los comerciales el señor Chaleco, tú no estás en la lista. Obviamente, en los comerciales de la televisión mexicana, usted nunca vio, y últimamente ya está dando un poco de apertura, pero en la década de los 60 nunca se vio un comercial en el cual apareciera una persona de color. ¿Eso de qué habla? ¿De qué? No vendía eso, simplemente otro tipo de estereotipo. Mejor mira el buen Yacomán, cada quien, pues ya hasta se fue con el papá del buen pues Ernesto, fueron por más ya me fui agua. a poner crema con talquito, así como estaba hablando de los angelitos negros. Y bueno, pues ahí estamos viendo esta portadilla donde está la señora del Tepeyac, ¿verdad? Y bueno, pues la pandilla también de Memín Pinguín, de esta escuela primaria de la colonia Guerrero, donde miramos, ¿verdad? Pues al riquito ahí con sus lentes, su shortcito, su hot pants, su corbata muy bien puesta, ¿verdad? Pero que pues nos manejaban todos esos aspectos de lo que sí sucedía en nuestro país, en esas escuelas públicas. Porque pues hay que retomar este personaje de Ernesto el más inteligente, que en los primeros capítulos donde aparece pues iba descalzo a la escuela, y que decíamos, ¿cómo era posible? Estás en la Ciudad de México, bueno, en aquel tiempo el Distrito Federal. Pues así sucedía, señoras y señores, y obviamente se amalgamaba con el rico, que pues podía llevar ahí su torta o dinero para comprarse algo en el recreo, y que pues discriminaba, ¿verdad? No nada más a la gente de color, sino a los más pobres. Estoy hablando de Ricardo, ese chavito engreído, sobreprotegido, rico, consentido, que bueno, pues se peleaba al principio con el Carlangas, y bueno, pues que este último niño, pues ya lo platiqué, de que incluso llegó a la correccional de menores. Imagínense cómo nos arrancaban estas historias terriblemente fuertes. También hay que hablar que en unos capítulos de Memín Pinguín, la señora Efrosina, una vez que regresa del norte de la República, donde pues conoció al papá de Memín y que desgraciadamente fallece, pues llega a la Ciudad de México, al Distrito Federal de aquellos ayeres, empieza a tener su educación este niño de 9 a 11 años, nunca lo estratifican, nunca lo ponen en un grupo etario específico, e incluso llegan a tener que irse a los Estados Unidos, ¿verdad? A trabajar. Hay que recordar que en aquellos tiempos pues estaba la posguerra, ¿verdad? Estaba el señor Franklin Delano Roosevelt allá en los Estados Unidos fomentando ese programa de los braceros, y obviamente Yolanda Vargas Dulce intentó rescatar esta situación, que era una
cuestión cotidiana en muchos connacionales que tuvieron necesidad de irse a los Estados Unidos para ofrecer su fuerza de trabajo barata, ¿verdad? Que hasta el día de hoy desafortunadamente sigue sucediendo, ¿verdad? Nuestros mexicanos allá en los Estados Unidos trabajando para lo que no les gusta hacer, en este caso afroamericanos, decía uno de los expresidentes de México, y que, bueno, pues se sigue dando. Entonces sí se rescataban, sí se retrataba esa historia natural de lo que estaba pasando en nuestro país y que pues se vivió de una manera cruda. Por eso, si usted quiere a manera de historietas ver la cruda realidad que ocurría en los 40, 50, 60, pues ahí está la revista de Memín Pinguín. Y bueno, se me pasaba a decirles que el primer dibujante de esta revista fue el señor Alberto Cobré, que posteriormente le dejó pues los pinceles, ¿verdad? Los lápices de color, ¿verdad? Al señor Sixto, que bueno, pues más adelantito vamos a platicar. Otra cosa fundamental también que ocurría, pues eran los niños que no tenían casa, y otro de los capítulos así desgarradores del Memín Pinguín y también como de denuncia fue cuando aparece una niña güerita, ¿verdad? De ojos azules, y que aparece como la hermana de Memín Pinguín, que diríamos, ¿cómo es posible? Pues si él tiene un color pues serio, oscuro, ¿verdad? Y la hermanita pues güerita de ojos azules, pues da la idea, da la situación que se la dejan, ¿verdad? La señora Frosina, la mamá linda, ¿verdad? Ahí en una canastilla en la puerta de su casita, y que déjenme decirles que su historia en la publicación fue muy corta, porque pues después sale algo que yo creo que sería matizado incluso como criminal en la actualidad, porque bueno, pues se enferma esta güerita, esta hermanita postiza de Memín Pinguín de sarampión, la tienen que internar, y por ahí aparecen unos señores de apellido López que pues se la piden a Efrosina, y que creen que ella se las da a cambio de 10,000 pesos de la época. Usted póngale el nombre del crimen que se cometió, pero así apareció en esa revista. Más en el día de hoy, ¿cuántos años tendrían de castigo por haber hecho esta negociación, de haber aceptado a una niña de que no sabían de dónde venía y después, pues quizá venderla? Creo que estamos llegando a un punto en el cual es muy elocuente lo que es la actualidad. Obviamente ese tipo de temas demasiado escabrosos, porque obviamente por la genética que se estaba dando en este capítulo que comenta el buen Yacomán, pues no había una concordancia obviamente que fuera muy viable. Entonces hay capítulos de los que se relatan en la historieta que son muy reales, en los cuales pues, aparece mucho la delincuencia, no tanto lo que se vive en otros países, nada que ver con nosotros, que eso no sucede, siempre hay una pulcritud, hay una transparencia en la seguridad, pero obviamente en los capítulos que se relatan en un pingüín, pues hablan de ese lado muy oscuro, dándole también, por supuesto, ese enfoque no tanto alarmista, pero obviamente lo que vivían los infantes de aquella época, es en el caso de... Pues, el Carlangas, del buen Ricardo, del buen Ernestillo, que este capítulo es también muy controversial debido a este contraste, por supuesto, étnico. Entonces, pues esto de la venta de niños no obviamente es simplemente algo utópico. Esto también se ha por supuesto, realizado durante tanto tiempo. Lamentablemente, pues lo tenemos que mencionar, sí se ha dado este tipo de negocios, pero pues este tema... El señor Chaleco se echó a correr. Cálmate, hijo, no te vayas a tropezar. No, obviamente, pues lo que realizaba Yolanda Vargas Dulce, al igual que esta historieta de historia, de lágrimas y risas, también daba este enfoque sentimental dentro de lo que se estaba viviendo en esa sociedad, que era totalmente más sana, no estaba en ese tipo de vicios,
totalmente más ilícitos dentro de lo que era la sexualidad, otro tipo de intromisiones dentro de lo que era la pareja. Nos estamos enfocando realmente en cuando se lanza esta historieta. Entonces hablar de ese tema es demasiado delicado, pero obviamente siempre hay un resultado final dentro de ese tipo de historias. Obviamente pues empieza, no hay nada de ADN, que la prueba de ADN, pero hay una confusión totalmente dentro de este capítulo. Obviamente no era para causar un poco de controversia. Obviamente sabemos que para todas aquellas mentes conservadoras, leer esta historia, este capítulo, pues iba a causarle un poco de problemas a la editorial por haberlo lanzado. Obviamente, oye, pues qué onda, estás editando algo en el cual hay una confrontación, por supuesto, étnica, de la cual, pues por supuesto, no estás dando un resultado totalmente del parentesco. Para que no se asusten, pues totalmente fue una confusión de este capítulo, para darle un poco más de expectativa, obviamente lo que era la historieta, pero pues siempre esta chica Yolanda Vargas Luche, pues tiene toda una carrera trascendental de lo que fue la generación de los 29, que la generación de los 29 es una generación totalmente cultural y poética y literaria que se da en esa década, finales de la década de los 20 en México, dentro de lo que fue el movimiento artístico que nace después de lo que fue la Revolución Mexicana, de la cual pues salieron grandes personajes dentro de la escena literaria y también precursores de lo que fue el cine mexicano, aunque no forman parte de esa generación de los 29, pero pues esa chica Yolanda Vargas Dulce pues empieza a tomar esas influencias debido a que también tenía pues también por supuesto parentescos muy familiares trascendentales de lo que fue este auge de lo que estamos llamando pues la generación de los 29, que se los recomendamos. Recuerden que este programa es totalmente cultural, que no solamente se basa en lo que ustedes dirán, no, es que esos jóvenes están buscando como que la alarma, la nota amarilla, no, para nada. Simplemente estamos dando a conocer lo que es la connotación histórica, cultural y social por la cual se dan este tipo de fenómenos dentro de lo que es la literatura, también dentro de la cultura, dentro de este ámbito de lo que es la historieta. El buen Yacomán ya sacó el libro semanal, pero no forma parte del capítulo del día de hoy. Así que tranquilos de que su pecado fue dar complacencias de 12 a 1. Ya pasó la polémica, ya pasó. Y bueno, ¿Ah, sí? la polémica Que venga el seguía otro. bien en esa realidad del Memín Pinguín. Y bueno, pues les hablaba de muchos personajes, muchos que aparecieron, algunos importantes, algunos otros secundarios. Yo creo que uno de los importantes que por ahí estaba medio en segundo término era el famosísimo profesor, ¿verdad? Que siempre como que les daba esos consejos de vida, el que estaba más allá del bien y del mal. Sabemos que pues los profesores al final de cuentas pues tienen su escenario en la escuela y que a lo mejor no nos permiten ver esa adolescencia que pudieran llegar a darse. Yo recuerdo uno de mis profesores que en alguna ocasión, años después de la primaria, pues lo encontré cuando mi padre me mandó a comprar pulque, ahí estaba en la pulquería, y dije, ¿cómo es posible que mi profesor esté ahí? Pues así sucedía, y no porque ir a comprar pulque o consumirlo de manera moderada sea malo, pero sí destierra muchas de esas creencias que en ocasiones pensamos que el profesor es inmaculado, y bueno, pues ahí se da en algunos números donde pues se casa con esa profesora de kinder, ¿verdad? Y pues viven felices aparentemente atrás de bambalinas, y bueno, pues las historias crudas de estos personajes, de estos niños, ¿verdad? Ese entramado del niño rico que pues tiene a su padre pero no presente porque se dedica a trabajar por trabajar, a la madre, a la madre soltera, al padre, ¿verdad? Viudo, a la mamá, a la bandera en este caso de Memín Pinguín, y me voy a atrever a mencionar algunos otros que por ahí para mí fueron fundamentales en esas historietas que llegamos a tener. No leí las 300 y pico de ejemplares que se publicaron, pero sí recuerdo del Trifón Godínez, así como el Triponcito, el Gordito, el Chistosito, ¿verdad? Que también pues era pues un blanco de muchas mofas, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy pues digo, si quieren reírse de alguien, pues ahí va el Gordito, mira qué chistoso, ¿verdad? Hay que pellizcarle los cachetes, sobre todo las tías. Otro personaje más, el Manotas, que era un niño
que tenía pues cierto retraso mental y que para el momento de la historieta pues yo creo que no fue tratado de una manera adecuada, apropiada y con respeto, sino pues que se ponían ciertas corcheas entre sus diálogos y bueno, pues el común de la gente que estaba leyendo decía, ay, pobrecito, es que está muy tontito, ¿verdad? Y esto lo digo a manera de crítica hacia esta revista que no fue de alguna manera manejado con apoyo de psicólogos, de profesores verdaderamente de carrera, porque de otra manera pues no hubiera trascendido de una manera negativa. Atrás de mí están mirando, ¿verdad?, de estampillas que se publicaron ya en este siglo XXI, donde vemos al Memín Pinguín, y bueno, pues obviamente la gente de Correos decían, es momento de homenajear a toda nuestra cultura popular, y obviamente el Memín era parte importante, pero ¿qué creen? Pues que todas las asociaciones de afromexicanos pues reclamaron, se empezaron a visualizar de que no era la forma adecuada, que ellos querían que se retratara su naturalidad. Y bueno, pues ¿qué creen? Que pues se generaron muchos vetos, incluso se retiraron algunas revistas, algunos empastados que se estaban expidiendo en algunas librerías, porque efectivamente si analizamos se incurrieron en muchos detalles grotescos, quizá groseros, irreverentes o quizá incluso en un momento hasta criminales. Ahí está la fotografía de una de las historietas, de una de las portadillas, donde aparece la hermanita, ¿verdad?, güera de Memín Pinguín, donde ya lo hemos platicado hace unos momentos, que incluso se cometieron, ¿verdad?, esos crímenes. Y ya que hablábamos de crímenes, otro personaje, el Cacarizo, que era un fugitivo, ¿verdad?, y que aparece por ahí en algunos capítulos de esta historieta, donde lo clásico, ¿no? Pues anda suelto, acaba de salir del reclusorio, cuidado porque a lo mejor nos vaya a hacer daño. Y bueno, pues esto es común y hasta la actualidad, que se siguen pues explotando y se siguen haciendo héroes de villanos, Master. Y en la actualidad, ¿qué villanos usted conoce que se han hecho famosísimos? No las narcoseries o narcocorridos. No, es cierto. No. No, sí, por cierto, toda la banda que está viendo la transmisión por Guerra de Viniles por YouTube, está viendo ya la hermanita perdida. Pero también estaba olvidando una chavita, caray, que no fue el amor fue su crush del buen Memín Pingüín. Estamos hablando pues de Chispitas, caray, que bueno, se llamaba María. Bueno, pues que la conoce, pues en un partido de béisbol, que era una niña que también era maltratada y también, por supuesto, explotada por sus padres, que pues tienen que tener, pues por supuesto, una opción para, por supuesto, salir de esta malograda, pues ese malogrado seno familiar, que pues bueno, pues Chispita pues también se despide de Memín Pingüín, pero bueno, reaparece en otro capítulo allá por Minatlán, y también el Pulgoso. Sin ofender, el chaleco, dijo pues a su mascota. ¡Chupón! Papá, no, dejemos. No, es que ya mencionamos varios personajes, también la maestra, caray, que también, sabrosa. Él dijo, estamos hablando de una. No, es que está viendo el puesto de garnachitas. Bueno, estamos hablando de una historieta familiar, caray. Pero bueno, el Cacarizo también era muy abusivo dentro de lo que fue la historieta de Memín Pingüín, que hay varios personajes, el profesor que siempre estaba pues totalmente reacio por tener esa disciplina escolar con este personaje, al igual que con sus demás amigos, pero siempre el enfoque dentro de esta historieta fue que tener una infancia con un aprendizaje, una madurez y una disciplina. Obviamente es totalmente correcto, porque en estas nuevas generaciones, si ustedes que están escuchando la transmisión se dan cuenta de repente por qué pues hay música que malinfluencia a la reggaetón, Maluma. Que el conejito malo. Obviamente, esto lo que hacía Yolanda Vargas Dulce era, por supuesto, ya lo que era el prefacio de lo que iba a suceder con las nuevas generaciones. No estamos hablando con la generación del 68, presos políticos de libertad. Obviamente hay una evolución. No, ya nomás no se enoje. El señor Chaleco dice, es que dice que ya lo orinó el Pulgoso. Ya en el campo militar 1, vamos a buscarlos. No, mejor con calma. Pero sí, obviamente, esta
esta historieta llevaba, por supuesto, un mensaje. Obviamente las aventuras de estos niños demasiados inquietos tienen un mensaje y una madurez. Cada personaje que hemos mencionado, el buen Ricardo, Enrique y el buen Carlos, que tenían problemas familiares, pues simplemente los desahogaban con este buen Memín Pingüín. Obviamente no para poder despotricar con todo lo que les había pasado y culpar a la sociedad. No, obviamente era esta unidad entre amigos en la cual pues en lo que ellos participaban era, por supuesto, de tener algo diferente, un momento feliz en el cual pues ellos pudieran poder hacer ese tipo de situaciones de las cuales pudieran alejarse un poco de lo que era el seno familiar, a pesar de que cada uno pues tenía un destino que ellos tal vez no lo hayan solicitado, que era, obviamente es parte de la realidad que se vive obviamente en la sociedad, de la cual esto no es utópicamente, porque esto viene de los orígenes de cuando pues Yolanda y su esposo pues radicaron en la colonia Guerrero, que tuvieron este contacto físico y tuvieron las experiencias de las cuales se inspiraron en cada uno de los personajes. Obviamente estamos hablando de que ya lo volvemos a repetir, eso no se llevó por supuesto a la radio ni a la televisión por la connotación discriminatoria que aún se sigue viviendo por esas personas que pues su arraigo étnico pues viene desde lo que fue pues la conquista de México, el esclavismo y también todo lo que se vivió dentro de lo que fueron los desembarcos que se dieron en la costa del Pacífico, lo que fue Acapulco, y más que nada enfocándonos en el estado de Guerrero y también pues parte del estado de Veracruz, que obviamente eso se mantiene el racismo, la discriminación. Si eres una persona de color pues no tiene los derechos igual que las otras personas de educación y también por supuesto de salubridad, por así decirlo. Obviamente aquí se denota mucho lo que fue la discriminación, algo que fue algo muy atacado para Yolanda Vargas Dulce, de que esto no lo podemos llevar ni a la televisión ni a la radio porque eso nos puede llevar a varios problemas debido a la imagen dentro de la publicidad, dentro de los medios de comunicación. Pero leer el Memín Pingüín pues tal vez son historias que digas, ay, son X, ¿no? Pero simplemente hay que enfocarnos en la época, no hay que tomarlo dentro de lo que es la generación de la década del 2000 o del 2010 o del 2020. Obviamente tiene también esta situación histórica y social en ese México que se quedó en el ayer, pero del cual estamos por supuesto aprendiendo y no cometer esos mismos errores, por lo cual Guerras de Viniles se encarga por supuesto de llevar esto algo muy diferente, a pesar de que el señor Chaleco ya se enojó. Oye, pues yo no tengo la culpa que te haya unido el pulgoso, pues también cámbiate el pantalón, hijo. No, no es cierto. Ay, bueno, pues ahí está el colofón del máster de máster, ¿verdad? Pues hablando precisamente de lo que sería la realidad en la actualidad de esta historieta que quizá no estuviera en circulación nacional y sobre todo estaría muy cuestionada por todas las ocurrencias que sucedieron. Y bueno, pues ya finalmente una de las cuestiones bonitas de esta historia que quiero comentar pues es la del señor Sixto Valencia, que fue prácticamente el dibujante estelar de esta serie, aunque por ahí a los inicios el dibujante fue Alberto Cabré. Y bueno, pues este hombre en el 2015 lamentablemente fallece, pero lo interesante de él es que, bueno, pues deja libres los derechos de este muñequito, ¿verdad? Para que lo explote quien lo guste hacer, la utilice de la manera que mejor le convenga. Y bueno, pues dice por ahí, si algo le quieren retribuir a mis descendientes, bienvenido, pero esto es parte del acervo cultural y se lo dono, ¿verdad?, a toda la gente de mi país. Yo creo que eso es algo bonito, algo hermoso, fuera de toda la polémica a la que hemos entrado aquí en la Guerra de Viniles. Y recuerden, pues no nada más es ensalzar la época gloriosa, lo bonito, cómo lo leíamos, cómo lo comprábamos, cómo íbamos corriendo al puesto del voceador, ¿verdad?, para adquirir nuestro número semanal, sino todos esos pasajes oscuritos y que a lo mejor en un momento dado, mientras algunos disfrutábamos leer, algunos otros se sentían afectados por sentirse retratados de una manera mordaz o denigrante. Esto fue el Memín Pingüín. Este es el capítulo de Guerra de Viniles. Por él les encargamos que pongan por favor en la parte de los comentarios, ¿verdad?, pues alguna sugerencia que tengan, algún comentario que nos quieran regalar y sobre todo que pasen la voz, que por favor se suscriban y bueno, pues compartan este contenido. Vámonos, Master, porque ¿qué cree? Ya cerraron la tiendita y ya hace
hace mucha sed. Lamentablemente, pues yo me quedé con las ganas de continuar, no por seguir degustando de, bueno, un agua de Ya lo limón. está esperando el Carrancas a la salida, porque dijo No, muchas espérate, barbaridades. Carlanga, no, mira, yo te coopero, pero mira, dile al Ricky que también no sea mala onda, que comprenda que pues el Win anda en todos lados, por supuesto, pues teniendo esas inquietudes de crear algo, ¿no? Que bueno, también pues él tuvo allá por la década de los 80s, nadie me va a dejar mentir, ahí sí se los voy a señalar con puño y letra, que no vamos a afirmar nada, pero allá en la década de los 80s, pues se dio esta comicidad dentro de lo que fueron los muñecos muy conocidos, al igual que los luchadores como el Santo, Blue Demon, pero este famoso muñequito de mi Penguin, en el cual estaba en una posición, pues haciendo sus necesidades, de la cual quedas, oye, ¿qué onda? Ya te quedaste como el mi Penguin, que obviamente creo que había algún truco para el cual, por supuesto, subsanara esas necesidades, no recuerdo muy bien cuál era el truco, pero se dio mucho esto del Mimín Pingüín, que también tenía una parodia con un personaje dentro del cine mexicano, porque si recuerdan al Mimín Pingüín, pues él siempre traía una playera pues rayada, Deja a Pedrito Infante. No. Bueno, no, ya lo dijo, ya lo dijo. Amonestado. Y yo, pues ya, papá. No. Pero simplemente él traía su playera, pues muy conocida, pues de rojo y blanco, de líneas pues horizontales, pero muchos eran hacer una parodia, no, simplemente así fue creado, sin por supuesto molestar al ídolo que todos ustedes conocen, pero al igual pues también ese calzado que traía muy peculiar, que era un calzado pues tipo bostoniano, que se dio mucho de auge a finales de la década de los 70s, con los famosos, no tanto de los pachucos, pero tenía otro tipo de connotación dentro de la forma de el calzado, que también causó mucha influencia. Y pues saber que el Mimín Pingüín era demasiado travieso, también hay que recordar que tuvo muchas influencias dentro de lo que fue la televisión mexicana en la década de los 90. Hay que recordar el programa de Héctor Suárez, en el cual la cosa... ¡Tomás! Ese famoso grito. También tenía, por supuesto, esa influencia, obviamente, Héctor Suárez, me imagino, suponemos que no fue un personaje que él haya creado de forma espontánea. Tiene, por supuesto, el origen del Mimín Pingüín, y ahí empieza un poco más darle un realce a este tipo de grupo étnico, por supuesto, sin discriminación. Tal vez muchos lo veían con una gracia de doble sentido por la segregación, el prejuicio, pero obviamente pues esto del racismo aquí en México no es totalmente aceptable dentro de los cánones, dentro de la sociedad mexicana. Si ya nos enfocamos dentro de lo que es la sociedad estadounidense, donde pues por supuesto desde la guerra de secesión, el esclavismo o grupos por supuesto supremacistas como fue el Ku Klux Klan, pues ya también es de otro ámbito del cual no nos vamos a enfocar. Pero bueno, dentro de México pues hay que darle ese contexto del cual estamos realzando esta historieta acerca del buen Mimín Pingüín, que bueno, al parecer creo que es la única en la cual se basa en un personaje étnico afroamericano, al igual que pues no creo que en la familia Burrón haya aparecido, tampoco en el Calimán y en otras más. Simplemente tuvo este contraste debido a lo que se estaba suscitando también pues dentro de lo que fue lo que hizo Yolanda Vargas Dulce en esto de Lágrimas y Rizos. También hay un capítulo que habla acerca de esto de las personas afroamericanas. No recuerdo ahorita el nombre porque eran muy lacrimógenas las historias que realmente... La Rarotonga. Bueno, que Rarotongan no era una persona totalmente discriminada, al contrario, tenía ese empoderamiento femenino que... Eso es para otro capítulo más. Eso es para otro capítulo. Ya me estoy proyectando, pero obviamente esto que estamos, por supuesto, suscitando y dando a conocer en este capítulo del día de hoy, pues habla de que esto de la discriminación en México siempre ha continuado, a pesar de los pesares que sea, por supuesto, pues su camuflajeado o totalmente pues dada la espalda, pues no, sigue vigente también, por supuesto, dentro de los medios de comunicación, en los comerciales de publicidad.
pero lo que le podemos, por supuesto, resaltar a Yolanda Vargas Dulce, que bueno, ya falleció en 1999, quiero conocer esa parte, por supuesto, que es en México, del cual tenía, por supuesto, una influencia de lo que era el primer mundo. Estamos hablando de la década de la posguerra, ya de la Segunda Guerra Mundial, pero la cual, pues no lo supo mantener porque, pues, hubo muchas diversidades sociales y políticas que también tuvieron este empuje para darle derechos a estas personas que sus orígenes, pues, por supuesto, vienen desde la conquista, de México, desde el virreinato y pues lo subsecuente que ha sucedido. De hecho, también quiero comentarles que esto es un dato totalmente histórico que tal vez pues no tiene nada que ver con la historia de Memín Pingüín, pero después de durante la guerra de secesión de Estados Unidos, en la cual los estados del norte, estados del sur, pues estaban combatiendo, pues los estados del norte, pues apoyaron, por supuesto, pues parte de lo que fue la intervención francesa y pues enviaron algunos efectivos de gente de color para, por supuesto, apoyar a las fuerzas liberales que estaban pues totalmente en contra de esta intervención francesa. Y también durante la Revolución Mexicana algunos esclavos de color estadounidenses pues atravesaron la frontera para apoyar el movimiento revolucionario. Si usted no lo sabía, pues hay mucha gente pues afroamericana ya en el norte de la República Mexicana, no por la cercanía con la frontera, pero debido a estas situaciones de conflictos pues sociales que se vivieron en la historia pues ya de siglos ya pasados. Es que pues bueno, ya nos vamos a despedir debido a que el señor Chaleco dice que pues ya aquí el pulgoso ya se encariñó con él. Ya le dio una tecolota, con razón, déjale la playera, hijo, no, por lo tanto, Pues bueno, ahí está. bueno, el Black se despide, también dejándole por supuesto aquí la estafeta al buen Yacomán, que va a presentar el siguiente capítulo. Está en suspenso, seguirá por supuesto en trámite, ya sabes lo que Ahí sucede. está la discriminación del blanco contra el moreno, que no nos dejan hablar. Ya se metían un chorro de rollos más. ¡Chapa! 20,000 capítulos. ¡Vengo a ser chapa! Ahí está la fotografía atrás, donde también podríamos hablar de una violencia contra los hijos. Antes se decía que hay que darles de golpes, y bueno, pues ahí está la señora Frusina pegándole con una tabla con clavos. Eso que tenía que ver. Pero ahí está, incluso en el Capulinita cuando el abuelo le jala la oreja al Capulina. ¡Censura la chapa, esa imagen! Bueno, pues eso es pues material para próximos videos que ojalá y pues nos sigan apoyando en Guerra de Viniles. Master de Master, vámonos porque hace mucha sed. Vámonos, yo ya me voy. Hasta la próxima. Estamos vivos. Chiro, Liro. ¡Eddie Linares!